Vivir en el lugar más navideño del mundo es posible si sigues los pasos de Yolanda. Esta joven natural de Aínsa combinó sus estudios de turismo con actividades de aventura y después de 3 años se podría decir que ya es vecina del mismísimo Papá Noel. Raquel. Yolanda, ¿qué tal? Ay, bienvenida a Rovaniemi. Más navideño imposible, ¿no? El recibimiento. Claro, estamos aquí en la ciudad de Papá Noel. Esto es Rovaniemi, la capital de Laponia. Sería más o menos como Huesca de grande, unos 50.000 habitantes. Aunque por extensión es la ciudad más grande de Europa. La ciudad de Rovaniemi empieza 90 kilómetros antes de llegar a lo que es la ciudad. Yolanda, lo que me llama la atención es que estemos en la calle principal, sea relativamente pronto, aunque sea de noche ya. Sí. Porque son las 3 de la tarde, pero no se ve gente por la calle, ¿eso por qué? Claro, porque hace muchísimo frío y la vida se hace mucho en casa. De hecho, si te apetece, podemos ir ahora a ver un momento mi apartamento y así conoces a mis compañeras de piso. Aquí tenemos como una doble puerta, porque en invierno hace mucho frío y es una buena forma de que las casas estén un poco más calientes. Vivo en el centro de la ciudad y mi habitación aquí en el centro cuesta unos 370 euros al mes, lo cual no está mal para ser el centro de Rovaniemi. Te presento ahora mismo a mis compañeras de piso que las tenemos por aquí. Ella es Suvi, de Finlandia. Aquí tenemos a Lisa, de Rusia, y a Jussi, el novio de Lisa. How is Yolanda like a flatmate? She's always happy, she's talkative, I think she's very warm-hearted. Yolanda, ¿y cómo es el finlandés? Ya que tenemos aquí un ejemplo. Algo que aprecio mucho de ellos es la honestidad, que si por ejemplo tienen un problema contigo o cualquier cosa que necesitan, te lo dicen tal cual. Pues este es mi cuarto. Como podéis ver, por ejemplo, aquí están mis padres. Aquí, bueno, pues la plaza mayor de mi pueblo, de Aínsa. ¿Dejas en Aínsa toda tu familia, toda tu vida? ¿Aquí con quién te relacionas? Pues aquí me relaciono con mis compañeros de trabajo. De hecho, he quedado ahora mismo con algunos de ellos, así que si te parece, vamos a verlos. Bueno, pues estos son mis amigos de aquí de Rovaniemi. Oye, ¿y aquí cómo es la fiesta? Aquí la fiesta acaba antes. ¿A qué hora acaba el cierre de los bares? Sobre las 3, 4, sí. La música es muy diferente. Y a veces ponen despacito. De vez en cuando. Por cierto, aquí el agua en los bares es gratuita. Como veis, tenemos aquí una jarra, aquí al lado vasos, pues coger siempre que tú quieras. Vida entre españoles, ¿me estoy dando cuenta? Sí, bueno, lo que viene a ser la fiesta españoles, porque los fineses nos animan tanto. No sé si alguno de vosotros conocéis Aragón o Aínsa concretamente, que es el pueblo del que viene esta aragonesa. Sí. Y tengo hasta la posibilidad de la Virgen del Pilar. ¿Qué dices? Yo hace... ¿cuánto fue? Estuve nada, hace un mes estuve en mi casa. Estuve en su casa con sus padres. Y... Oye, ¿qué te pareció? Impresionante, o sea, voy a volver 1000 veces. ¿Y qué es lo que hacéis, por ejemplo, estas navidades? Cenar todos juntos. El día de Nochevieja, me imagino que nos reuniremos todos y celebraremos la Navidad. El Año Nuevo. Eso es. Mejor imposible, ¿no? Os lo montáis muy bien. Sí, la verdad que sí. Sí. No nos podemos No. escapar. Podríamos dar un buen brindis, ¿no? Entonces, venga, nada, chicos. Por la Navidad y por los aragoneses, ¿no? Claro, Eso. los mañicos. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Buenos días. ¿Hace frío o qué? ¿Que se hace frío? ¿A cuánto estaremos ahora? Estamos a menos 6 grados, pero para mí la verdad es que no es frío. Realmente aquí llegamos a estar a menos 40 grados en enero y febrero. De hecho, como que estamos a temperaturas tan bajas, aquí por ley en Finlandia, si tú ves a un sin techo, a una persona que está borracha, tienes que llamar obligatoriamente al 112 para que se ocupen de él. ¿Y si no lo socorres? Omisión de socorro. Con lo cual, pues te puede caer cárcel por ello. Mira qué diferencia a ti como van de abrigados. Hello, are you a tourist? Yes. And where do you come from? Hong Kong. I'll go to the Santa Claus village. Visit Santa Claus. Enjoy, Bye. have a good day. Tenemos muchísimos asiáticos, sobre todo porque están muy interesados en las auroras boreales. Dicen que si consiguen concebir un hijo bajo la luz de las auroras boreales será muy fuerte, muy sano y tendrá prosperidad a lo largo de su vida. Estamos llegando ya a mi oficina, es estar aquí, así que si quieres entramos y te la enseño un momentito. ¿Qué te parece? Esta es la empresa donde yo trabajo, es una agencia de aventuras aquí en Rovaniemi y a lo que nos dedicamos principalmente es hacer safaris. Hacemos visitas al pueblo de Santa Claus, también al zoo del Ártico y bueno, por la ciudad de Rovaniemi y los alrededores en general. Ella es Laura, de Holanda, y él es Tomo, de Finlandia. O sea, ¿tú eres finlandés? Sí, soy de aquí.
¿Y hablas español? Pues sí. Bueno, estuve estudiando en Valencia como intercambio de Erasmus. Sí, te dejamos trabajando. Encantada, gracias. Chao. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Pues yo llevo 3 años trabajando aquí. Pero el primer año estuve de prácticas, aproveché para hacer prácticas en esta empresa, aprendí a hacer fuego, a conducir motos de nieve. ¿Y aquí a quién tenemos? A Mr. Byron. Hola. Él es compañero mío, es de Madrid. Estuve aquí de Erasmus hace ya 3 años, creo, y desde entonces ya todos los inviernos aquí atrapado. Es como ya no puedes dejarlo, una vez que empiezas a trabajar aquí ya tienes que estar siempre. Sí, es un trabajo que además enamora bastante porque pasamos mucho tiempo fuera, estamos mucho a la intemperie, sí que es verdad que hace mucho frío, pero hacemos actividades que es que en otras partes del mundo no se hacen. ¿Y las condiciones laborales en una empresa como estas, cómo son? Nosotros, por ejemplo, como guías, no tenemos un horario de lunes a viernes de tal hora a tal hora. Nosotros funcionamos según las excursiones que se venden. El sueldo va por horas, en nuestro caso. Si tuviera que hacer una media de todos los meses de trabajo, se situaría yo creo que alrededor de unos 1.500, 1.600 euros por mes. Les tendrás que llevar a conocer lo que hacemos aquí, ¿no? A los aragoneses. Pues sí, de hecho les tengo preparados algo muy especial. Hello. 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 Pues aquí tenemos a los renos, nuestras pequeñas grandes criaturitas de aquí del norte de Finlandia. Lo que hay que tener es mucho cuidado con los cuernos porque no los controlan, se les olvidan que los tienen. At this time now, there is about 33 reindeers. I'm the one who's taking care of the reindeers, and as you can see, I'm feeding them. Aquí en Laponia todos los renos tienen dueño, todos pertenecen a alguien. Les cepillan, les dan de comer, les dan... Que no les falte de nada, vamos, que aquí el invierno es muy duro. ¿Y cómo lo reconocen? Porque no llevan chips. Cada reno tiene una marca en las orejas, se la hacen al nacer. Si ahora nosotros con el coche tenemos un accidente y atropellamos a un reno, lo primero que tenemos que hacer es llamar a la policía. Entonces vienen, le miran la oreja, miran el libro y ya saben de quién es y ya llaman al dueño y le dicen, oye, mira, tienes un reno menos. Son muy útiles aquí en Finlandia, se utilizaban mucho antes para el transporte en la nieve porque tienen una huella muy ancha, entonces les es muy sencillo caminar por la nieve. Y se solían mover los cuidadores con los propios trineos de ellos para transportar madera, transportar cosas de un sitio a otro. ¿Y el que tienes detrás tuyo es un macho? Sí. Este es un macho, sí. ¡Qué cuernos, eh! Sí. Desde que son bebés hasta que llegan a la edad adulta van cambiando los cuernos y todos los días los crecen 1 centímetro. ¿Dónde vamos? Vamos a ir dentro de una cabaña. Son unas cabañas donde normalmente te cuentan una historia de que has cruzado el Círculo Polar Ártico, donde hay un fuego para calentarnos porque hace un poco de frío. No, this is the traditional Lappish house. In old time people lived the building like this. O sea, vivían así antiguamente aquí. Sí. Así vivían todos, sí. Vamos a contar una historia que normalmente se cuenta en este tipo de cabañas, todo aquel que cruza el Círculo Polar Ártico. Básicamente, antes había un montón de viento aquí en Finlandia, sobre todo en la zona de Laponia había 4 vientos soplando en direcciones completamente opuestas. Entonces vino un señor muy mayor, un chamán. Y resulta que llevaba un sombrero, consiguió atrapar a los 4 vientos que soplaban aquí en Laponia en ese sombrero. El chamán, para asegurarse de que los vientos no se descontrolaban, decidió hacer una magia, que es la que te vamos a hacer Yolanda y yo a ti. Con el palo ardiendo te hacemos 2 marcas y con esas marcas estás protegida para la próxima vez que vuelvas a Laponia. Cada vez que cruces el círculo polar, el chamán sabrá que ya has estado aquí y estarás protegida de los vientos. Bueno, y oficialmente, ahora ya, sí que hemos cruzado el círculo polar. Oficialmente sí. Ahora sí que sí, bienvenida al pueblo de Papá Noel. Aquí es donde vive Papá Noel con Mamá Noel y los elfos, que la gran mayoría aquí debajo tienen pasillos subterráneos que comunican con los almacenes de donde salen los juguetes. Estamos ahora mismo en uno de los lugares más famosos del mundo en estas fechas, ¿no? En Navidad. Sí. Si quieres, podemos darnos una vuelta primero por la oficina de correos y después ya podemos mirar a ver si Papá Noel está por aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Anuka. Anuka, yo me llamo Yolanda y ella es Raquel de Aragoneses por el Mundo. Encantada. ¿Cómo es que tenemos tantos regalos por aquí? Hay que tener muchos regalos listos para Navidad. ¿Ese ruido que se escucha? Creo que sí, es la terminal donde Papá Noel guarda los regalos. ¿Esta noche saldrán todos los regalos de ese almacén? Sí, yo creo que nos podemos asomar por aquí. Sí, se ven los elfos corriendo. ¿Sí? Sí. Hola. Él quiere que salgan los elfos que están embolicando los regalos, ¿eh que sí?
pero no hay manera. No, es que tienen mucho trabajo. Ah, claro. ¿Y de dónde sois? De Mar. Del pueblo de Barcelona. Hombre, es una ilusión por ellos. Sí, más claro, que nada por los niños. Por ellos, el viaje. ¿Habéis dormido? Bueno, Bueno, así, con los nervios. Gracias. Hasta luego. Este es el lugar donde se reciben todas las cartas de los niños que escriben a Santa Claus cada Navidad. En total, cada año se reciben unos 18 millones de cartas que proceden de 199 países. Cada hora van vaciando el buzón porque es bastante pequeño. Este sería el de España. Hombre, pues hoy ha tenido cartas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bastantes. Pues nosotros hemos traído un montón de cartas de un montón de niños, y bueno, y mayores también, desde Aragón. Yo no sé si todas estas cartas se las podremos llegar a llevar a Papá Noel. Yo creo que sí, además le hará mucha ilusión. Gracias. Bueno, Raquel, ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que es el momento de conocer a Santa. ¿Sí? ¿Le podremos dar esto? Hombre, yo creo que sí. ¿Estás preparada? Sí. Hello, Yolanda. Hello, Santa. Hello and welcome. Hey, tervetuloa. Tervetuloa. I know you speak Finnish. First of all, Feliz Navidad to everybody in Aragon. And I've heard that you have been quite good for the whole year, and I hope you continue the same way. How do you manage to go around the world? It's kind of a secret. Yes, it's the magic of Christmas. And if you think about it, the world is going around, and we are going on the other side against the time. So we actually have 2 days. ¿Cuántos regalos va a llevar a los niños de Aragón? ¿Han sido buenos o no? I think they have mostly been very good. Yes, as you know, everybody has a bad day sometimes. Yes, that's quite normal. But mostly the kids in Aragon, they are very good. Sí, esta noche vais a recibir un montón de regalos. This children's letter from Aragon. Okay. For you. And there are a lot of letters. Okay. We can maybe open. Sí, podéis abrir alguna si queréis. We can take few of them here. Y hay alguna que es un poco especial. Una carta. Por aquí. This is something special. Yes. Esto es especial. ¿Qué pone ahí? It is. It's for you. Oh, is it for me? Querida Yolanda, como estas Navidades no vas a estar entre nosotros, te escribimos esta carta para desearte mucha felicidad. Estamos muy orgullosos de ti, eres muy buena hija, nos has dado muchas alegrías y por eso queremos desearte lo mejor. Eres una chica muy valiente y trabajadora, siempre has querido volar y recorrer el mundo, así que disfruta del momento. Por muy lejos que estés, siempre nos tendrás a tu lado. Un abrazo muy fuerte, besos papá. That is from your family. Yeah, that was from my family. Oh, that's wonderful. Yeah, that's wonderful. Oh, yeah. Is there something else? Yeah, is there like some photographs with my parents? Okay. Yeah, that's nice. Los echo mucho de menos. Y que, jolín, que vengan a verme a Rovaniemi. ¿Ese es tu deseo de Navidad? Sí, ese podría ser mi deseo de Navidad. Bueno, pues díselo a Papá Noel. I wish that my parents can come to Lapland also. Yes, I'll be waiting for them. Okay. You bring them here. Ok, Yolanda, pues te vamos a dejar aquí. Que vaya Ulua. Bye. Feliz Navidad. Feliz Navidad.